Sistema respiratorio. Antes que nada tenemos que comenzar viendo generalidades. El sistema respiratorio está compuesto por dos pulmones y vías aéreas. Estas a su vez se dividen en una porción conductora y una respiratoria. La porción conductora que está fuera del pulmón, que esta incluye las cavidades nasales, la nasofaringe, la laringe y la tráquea. Además, los bronquiolos terminales. Tenemos otra porción que es la porción respiratoria. Esta se encuentra dentro de los pulmones e incluye desde los bronquiolos respiratorios hasta las partes más distales del sistema, que son los alvéolos. Las funciones principales de este sistema es la conducción del aire, la filtración del mismo, el intercambio de gases, es decir, la hematosis llevada a cabo en los alvéolos, respuestas inmunitarias, la olfacción y la fonación que se lleva a cabo en la laringe. Comenzamos con las cavidades nasales, que es la primera parte a la entrada del sistema respiratorio. Estas son fosas o cámaras separadas por un tabique óseo y cartilaginoso, que es lo que conocemos como el tabique nasal. Anteriormente está relacionado con las narinas, que vienen siendo los orificios nasales, como vemos. Posteriormente por las coanas, que es el orificio que separa la cavidad nasal de la nasofaringe. Lateral y superiormente está relacionado con los senos paranasales y los conductos nasolagrimales. Tenemos que la cavidad nasal va a estar dividida en tres regiones: el vestíbulo nasal, que es la entrada, la región respiratoria y la región olfatoria. El vestíbulo nasal, que como decíamos es esta pequeña parte, la entrada en la nariz, está cubierto por epitelio plano estratificado, que es una continuación de la piel de la cara. Este contiene muchas vibrisas, que son los pelos de la nariz. También tiene muchas glándulas sebáceas. Más que nada, estos pelos y glándulas sebáceas y sus secreciones van a funcionar como el primer filtro hacia la cavidad nasal. Estos van a atrapar las moléculas grandes que pasan por el aire. La región respiratoria. Esta es la de mayor volumen de la cavidad, aproximadamente 2/3 de ella. Está cubierta por mucosa respiratoria, que la mucosa respiratoria está prácticamente en todo el sistema respiratorio, y está compuesto por epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado y una lámina propia unida al hueso. En este caso es tejido conectivo subyacente. En sus relaciones mediales tenemos al tabique nasal. En sus paredes laterales con los cornetes nasales, que vemos son tres, uno superior, uno medio y uno inferior. Estos son como caminos u protuberancias óseas que sirven como para crear una turbulencia cuando entra el aire, y estos provocan que regulen la presión. Todos estos, al igual que toda la cavidad, están cubiertos por mucosa respiratoria. Principalmente aquí en los cornetes, en su lámina propia, hay muchísimos plexos venosos, que estos ayudan al calentamiento del aire. Entonces podemos resumir que la región respiratoria tiene funciones de calefacción, humidificación y filtración del aire que entra. Como les decíamos, la mucosa respiratoria va a estar presente en casi todo el sistema respiratorio, así que es importante definir su epitelio y los 5 tipos celulares principales que hay en ellos. Decíamos que contiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, como vemos aquí, y 5 tipos celulares, que vienen siendo las células ciliadas, que son estas células cilíndricas altas que contienen obviamente muchos cilios; las células caliciformes, que son las sintetizadoras y secretoras del moco; las células en cepillo, que van a tener muchas microvellosidades en roma; y las células de gránulos pequeños o células de Kulczycki, que estas tienen gránulos de secreción de hormonas y citocinas; y las células basales, que van a ser células madre capaz de diferenciarse en todas las anteriores. En esta microfotografía podemos ver a las células caliciformes, que están en la región, se puede decir, más apical. Y aquí tenemos a una célula ciliada. Como vemos, aquí se le ven sus cilios, muchísimos.
Aquí tenemos a las células basales y tenemos una célula de Kulczycki que está muy cerca de las basales, pero no son ellas. Continuamos con la última región de la cavidad nasal, que es la región olfatoria. Esta se encuentra ubicada en el techo de la cavidad nasal y está cubierta por mucosa olfatoria, que contiene epitelio pseudoestratificado cilíndrico y tiene células especializadas, como son las células receptoras olfatorias, las células de sostén, las células basales y las células cepillo. Bajo este epitelio vamos a encontrar el tejido conectivo subyacente, donde se encuentran las glándulas olfatorias o glándulas de Bowman. Estas son características de esta región. También vamos a encontrar el nervio olfatorio y abundantes vasos sanguíneos. Las células receptoras olfatorias son neuronas bipolares que cruzan todo el epitelio. Y las células de sostén o sustentaculares, estas van a dar sostén metabólico y físico a las demás células. Las células basales, como ya habíamos mencionado, son células madre y las células cepillo son células con microvellosidades que van a influir en esta región y la inervación sensitiva de esta región. Aquí tenemos una laminilla de la región olfatoria. Podemos delimitar el epitelio y el tejido conectivo subyacente. Tenemos el epitelio pseudoestratificado cilíndrico y aquí se puede ver ampliamente la célula receptora olfatoria, que como dijimos era una neurona bipolar que cruzaba todo el epitelio. Aquí podemos ver claramente las glándulas de Bowman y aquí sus conductos excretores. Podemos ver los nervios olfatorios, venas, capilares y en la lámina basal prácticamente las células basales. Las células sustentaculares, aquí las vemos incluidas en todas. Ahora vamos a hablar un poquito más de lo que viene siendo el mecanismo de la olfacción. Hablábamos sobre el epitelio de la mucosa olfatoria y hablábamos sobre estas células que son las principales, las olfatorias receptoras. Como vemos aquí, es una neurona bipolar con la parte dendrítica hacia la zona más apical del epitelio y la parte axónica hacia el tejido conectivo subyacente. En la parte dendrítica va a tener como una protuberancia, que es a lo que vamos a llevar una vesícula olfatoria. En ella va a tener abundantes cilios olfatorios, que estos van a ser muy importantes porque al momento de llegar una molécula odorífera, esta se va a unir a una proteína fijadora de la molécula odorífera, que las van a secretar las células sustentaculares, que son estas que vemos aquí. Entonces estas se van a unir a esta proteína y se van a pegar a los cilios para que estos respectivamente manden las señales nerviosas. Todas estas células, que son neuronas bipolares, van a ascender paralelamente hasta cruzar, se puede decir, la laminilla del hueso etmoides y formar lo que viene siendo el nervio olfatorio. Aquí también en esta imagen podemos ver la glándula de Bowman y su conducto excretor y las microvellosidades, que eran las que dijimos ahorita, muy importante para la sensibilidad de esta zona, que estas están inervadas por fibras nerviosas del quinto par craneal, que es el nervio trigémino. Los senos paranasales. Estos son espacios llenos de aire en los huesos de las paredes de la cavidad nasal. Tenemos 4 senos paranasales: los frontales, los etmoidales, los esfenoidales y los maxilares, que estos son los más grandes. Estos están cubiertos por una mucosa respiratoria con epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, pero estos se van a caracterizar por tener abundantes células caliciformes, que como ya mencionamos son las sintetizadoras y secretoras del moco. Entonces aquí prácticamente es donde se va a sintetizar y secretar el moco. El moco va a fluir por estos orificios del seno paranasal, que es lo que también conocemos como meatos, para que se conduzca hasta la cavidad nasal. Entonces, ¿qué pasa si en un proceso
vírico o bacteriano, estos se inflaman, pues los meatos u orificios se obstruyen y es lo que causa la acumulación de moco. La faringe. La faringe comunica la cavidad nasal y bucal con la laringe del esófago. Mide aproximadamente de 12 a 14 centímetros y esta permite el paso de aire y alimentos. Se divide en 3 regiones: la nasofaringe, la orofaringe y la laringolaringe. La trompa de Eustaquio, esta es una estructura importante relacionada a la nasofaringe. Comunica a la nasofaringe con el oído medio. Lo que cabe resaltar aquí de la faringe es que en la nasofaringe contiene epitelio pseudoestratificado ciliado, o sea, mucosa respiratoria, pero en la orofaringe tiene epitelio estratificado plano, no queratinizado. ¿Por qué es esto? Porque al pasar los alimentos por la orofaringe, este tejido pues está expuesto a los efectos abrasivos de los alimentos, así que pues se necesita un epitelio estratificado plano. Laringe. La laringe son placas irregulares de cartílago donde se conduce el aire hacia la tráquea. Esta tiene una principal función, aparte de esta, que es la fonación. Esta contiene al cartílago elástico, que es la epiglotis, que pues este se encarga de que no pasen los alimentos hacia el tracto respiratorio. Los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas también están aquí, que son estas, y los pliegues ventriculares, que son estos de acá más arriba. Aquí tenemos una fotografía de un corte coronal de la laringe. Tenemos el cartílago del epiglotis, por debajo las cuerdas vocales verdaderas, por aquí superiormente las cuerdas vocales falsas y aquí este espacio los ventrículos. Vemos el mismo corte histológico, la laminilla. Vemos que el pliegue ventricular, que dijimos que eran las cuerdas vocales falsas, van a contener pues una mucosa respiratoria y además abundante tejido linfoide, a diferencia del pliegue vocal o las cuerdas vocales verdaderas, que van a contener un epitelio estratificado plano y un tejido muscular intrínseco. Estos músculos pues van a ayudar para la fonación y este va a tener un epitelio diferente, ya que va a proteger de los efectos abrasivos al paso del aire, y estos al pasar el aire van a hacer una especie de vibración, que es lo que va a producir la fonación propiamente. La epiglotis, que ya mencionábamos, pues tiene un centro de cartílago elástico cubierto por mucosa respiratoria, que ya mencionábamos, este va a servir para que los alimentos en la deglución no pasen hacia el tracto respiratorio. Muy bien, ahora hablaremos en parte de lo que viene siendo la tráquea. La tráquea viene siendo un tubo corto y flexible de aproximadamente unos 2,5 centímetros de diámetro y 10 centímetros de largo. Estas medidas varían demasiado dependiendo más de dónde lo lees y dependiendo de la persona. Su principal función pues es permitir el paso del aire. La tráquea se extiende desde la laringe hacia la mitad del tórax y es en esa parte en donde se divide en 2 bronquios principales, que también pueden ser llamados bronquios primarios. Una característica que tiene singular la tráquea es la presencia de una serie de cartílagos hialinos. Estos cartílagos hialinos tienen una forma de C. Se encuentran apilados uno encima de otro para darle una especie de sostén a lo que viene siendo la tráquea. Como podemos ver en esta imagen, vemos una microfotografía de un corte transversal de la tráquea y un corte transversal de lo que viene siendo la parte del esófago. Podemos notar la forma de C de que tiene su cartílago. También podemos ver que se encuentra ya osificada en varias partes. Esto debido a que viene siendo una microfotografía tomada de una persona evidentemente mayor, con ya paso del tiempo. Muy bien. La pared de la tráquea se encuentra compuesta por 4 capas que son bien definidas. La primera capa es la capa mucosa, compuesta por un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico y ciliado, y una lámina propia con algunas fibras elásticas. La submucosa
está compuesta por tejido conjuntivo que viene siendo fibroelástico, apenas un poquito más denso que la lámina propia que tiene la pared mucosa. También contamos con una capa cartilaginosa. Esta capa cartilaginosa, como su nombre nos dice, está compuesta por un cartílago hialino que tiene forma de C. En algunos libros esta capa no se cuenta, debido a que se junta con la siguiente que vamos a hablar, que viene siendo la adventicia. La adventicia viene siendo tejido conjuntivo fibroelástico que adhiere la tráquea a estructuras contiguas. En este caso, adhiere la tráquea a lo que viene siendo el esófago. De igual manera, en esta imagen vemos la microfotografía de un corte transversal de la tráquea, que viene, pues, vemos la capa submucosa, la capa mucosa, vemos el cartílago, tejido óseo, como ya les había mencionado, por lo mismo de su osificación. Muy bien, el epitelio traqueal viene siendo cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Viene siendo integrado principalmente por células cilíndricas, ciliadas, mucosas, que también son llamadas caliciformes, y las células basales. Muy bien, hablándoles principalmente de las células ciliadas, sabemos que es un tipo celular traqueal más abundante, se extiende a través de todo el espesor que viene siendo el epitelio. En algunos cortes histológicos aparecen como unos tipo pelitos cortos que se proyectan más que nada en la superficie apical. Cada célula cuenta con aproximadamente unos 250 cilios, puede variar. Proviene un movimiento de un barrido. Este barrido viene siendo un barrido coordinado que se encuentra en la cubierta mucosa. Viene siendo este movimiento una barredora mucoaxilar, debido a que es un mecanismo protector para la eliminación de pequeñas partículas que inhalamos en nuestros pulmones. Muy bien. En esta imagen que podemos ver aquí, podemos ver una microfotografía de la pared traqueal. Observamos los cilios, como aquí las estamos marcando, que tienen sus cuerpos basales, y tenemos también los cuerpos basales. Vemos abajo las células calciformes, vemos el epitelio traqueal, vemos las células calciformes con sus núcleos, pero aquí lo que nos importa son las células ciliadas, que aquí las tenemos proyectadas. Por obvia razón, células ciliadas, y aquí vemos que tienen cilios. Las células mucosas también son llamadas células caliciformes. ¿Por qué son llamadas así? Porque tienen una relación y aparentemente son parecidas a las células intestinales caliciformes. Se encuentran dispersas entre las células ciliadas y también a través de todo el espesor del epitelio. La identidad de estas células se torna un poquito obvia por la región clara que tenemos en su citoplasma y la falta de cilios, evidentemente, en su superficie apical. Estas células aumentan cuando tenemos una irritación crónica de las vías aéreas. ¿Ok? Aquí vemos igual una microfotografía, pero esta es del epitelio traqueal. Vemos principalmente, lo que nos importa aquí son las células caliciformes, que vienen siendo en esta parte. Evidentemente están células caliciformes, como les dije, por la región clara de su citoplasma, que podemos apreciarlo, y por la falta de cilios. Las células de cepillo son células cilíndricas con microvellosidades romas en la superficie apical. La superficie basal que tiene establece contacto sináptico con una terminación nerviosa aferente. Y su citoplasma podemos encontrar lo que viene siendo aparato de Golgi, podemos encontrar lisosomas, mitocondrias y algunas inclusiones de glucógeno. Como podemos ver en esta imagen, podemos ver las microvellosidades romas en la superficie apical que tienen. La superficie basal establece contacto con algunas terminaciones nerviosas aferentes. Aquí podemos ver de igual manera su aparato de Golgi, podemos ver lisosomas, algunas mitocondrias y las inclusiones de glucógeno. Tenemos las células de gránulos pequeños, también llamadas de células de Kulczycki. Estas células aparecen individualmente en la tráquea y dispersas en algunos otros tipos. Su núcleo se encuentra cerca de su membrana basal. Evidentemente tiene gránulos de un centro denso limitados por una membrana. La función de estas células no se conoce bien, pero algunas se asocian en grupos con fibras nerviosas y forman los llamados corpúsculos neuroepiteliales, los cuales se cree nada más
que participan en algunos reflejos que regulan el calibre de la vía aérea. Igual en esta imagen podemos ver un dibujo de lo que viene siendo esta célula de Kulczycki. Vemos evidentemente, como es una célula de gránulos pequeños, podemos apreciar que cuenta con gránulos pequeños. Tenemos también mitocondrias, tenemos su aparato de Golgi, podemos ver retículo endoplasmático y evidentemente la sinapsis que tiene por su superficie basal. Las células basales nos sirven como una población celular de reserva que mantiene el reemplazo de las células individuales. Son prominentes por sus núcleos que forman una hilera cerca de la lámina basal, y sus núcleos cercanos a la membrana basal pues evidentemente pertenecen a estas mismas llamadas células basales. Aquí podemos apreciar una microfotografía de una mucosa olfatoria, que es donde más que nada encontramos este tipo de células. Podemos ver principalmente lo que viene siendo la superficie de esta imagen, la parte superior, células olfatorias. Podemos ver algunas prolongaciones axónicas de este lado, y lo que nos importa aquí vienen siendo las células basales que se encuentran en toda esta parte. Muy bien, sabemos que tenemos una membrana basal. La membrana basal cuenta con un epitelio traqueal que se caracteriza por tener una membrana basal gruesa. Es una capa bien definida que se encuentra debajo del epitelio traqueal. Aparece un estrato poco teñido que tiene de entre unos 25 y unos 40 nanómetros de espesor. Consiste de fibras de colágenas que están muy juntas debajo de la lámina basal epitelial, y estructuralmente cuenta con una lámina reticular muy gruesa y como tal parte de la lámina propia. En la imagen podemos apreciar una microfotografía del epitelio traqueal, en cual vemos células caliciformes en la parte de arriba. Esta imagen ya la habíamos visualizado antes, pero ahora lo que nos importa viene siendo la membrana basal que se encuentra en esta parte. Los bronquios. La tráquea se va a dividir en dos ramas, los bronquios principales o primarios. Estos van a ser el derecho y el izquierdo. Una vez que van a pasar por el ilio, es cuando se van a dividir en bronquios lobulares o bronquios secundarios. Se llaman lobulares porque en el pulmón derecho van a haber 3 lóbulos y en el izquierdo van a haber 2 lóbulos. Después de esto vamos a tener los 10 segmentos broncopulmonares. Estos van a bifurcar de las ramas bronquiales lobulares. Van a ser segmentos broncopulmonares porque van a dividir al pulmón en 10 segmentos del lado derecho y en el lado izquierdo en 8 segmentos. Estos también van a ser los bronquios terciarios. Aquí lo podemos apreciar de una mejor forma. De la tráquea vamos a tener sus 2 ramas, los bronquios primarios, van a pasar por el ilio, aquí, y ahí es donde se van a convertir en bronquios secundarios. Y los bronquios terciarios pues van a ser cuando se hacen segmentarios de los secundarios. Y en el lado, podemos ver que en el pulmón izquierdo está ligeramente está ligeramente alejado en comparación del derecho, porque aquí es donde va a estar posicionado el corazón. El bronquio segmentario más el parénquima pulmonar es lo que te va a formar el segmento broncopulmonar. Desde aquí su estructura va a ser similar a la tráquea, excepto cuando se convierten en bronquios intrapulmonares, que va a ser alrededor de aquí, cuando entran por el ilio. Y van a empezar a disminuir en su tamaño. Las placas de cartílago que antes eran anillos se van a empezar a formar irregulares, como ven aquí. Y después, cuando ya empiecen a medir menos o alrededor de 1 milímetro, es cuando se van a empezar a llamar bronquiolos. La pared del bronquio, como mencioné, va a ser similar a la de la tráquea. Va a tener mucosa muscular, submucosa, cartilaginosa, adventicia. En la mucosa vamos a tener un epitelio pseudoestratificado cilíndrico que va a ir disminuyendo, es decir, como de ser pseudoestratificado se va a ir haciendo simple, de ser cilíndrico se va a ir haciendo cúbica. No lo ven como que por capas, sino como es algo progresivo. Va a tener una capa muscular que va a ser de músculo liso y va a ser continua en los bronquios mayores.
Su mucosa, que va a estar constituida por tejido conectivo laxo, cartilaginosa, que va a ser de placas cartilaginosas discontinuas, que también van a ir disminuyendo conforme se va haciendo más angosto, y la adventicia, que va a ser tejido conectivo contiguo, contiguo de la arteria pulmonar y el parénquima pulmonar. Bueno, van a tener de aquí los segmentos broncopulmonares se van a subdividir en lobulillos pulmonares, que después se van a subdividir en bronquiolos. Van a estar formados por acinos, que es la unidad estructural que van a formar los lobulillos. Aquí se puede observar el acino completo. Los acinos después van a estar formados por el bronquiolo terminal, los bronquiolos respiratorios y los alvéolos, que van a estar recibiendo aire de él. Va a ser la unidad funcional más pequeña, la unidad bronquiolar respiratoria, y en este momento ya no van a contener ni glándulas ni cartílago. En la porción de los bronquios terminales vamos a empezar a ver células de Clara y células ciliadas. Mientras las células de Clara vayan aumentando, las células ciliadas van a ir disminuyendo. Van a ser células no ciliadas, redondeadas de forma cupular, y van a secretar un agente tensioactivo, que después vamos a observar, que va a ser una lipoproteína que impide la adhesión luminal. Ahorita les explico más a fondo. Los alvéolos se van a encargar del intercambio gaseoso y van a ser los espacios aéreos terminales. Van a haber alrededor de 150 a 250 millones en cada pulmón adulto. Va a estar rodeado por una red de capilares que va a permitir la oxigenación de la sangre venosa, la sangre pues oxigenada o arterial. La forma en que va a hacer esto es como pegarse directamente a los alvéolos y va a permitir el intercambio de oxígeno y el aire. Va a formar conductos alveolares y sacos alveolares, que ahorita lo vamos a poder ver en una laminilla. Los conductos alveolares, pues yo los veo como una callecita que va a tener sus banquetas a los alvéolos, y te van a llevar a los sacos alveolares, que van a tener una pared formada de puros alvéolos. Los alvéolos se van a diferenciar porque van a tener los tabiques alveolares o la pared septal, que va a ser tejido conjuntivo formado por células Clara, los neumocitos, etc. La superficie alveolar va a contener las células alveolares tipo 1 o neumocitos tipo 1, va a revestir el 95% de la superficie alveolar y van a formar una barrera del intercambio hematogaseoso, o sea, sangre y aire. Va a también contener células alveolares tipo 2, que van a ser secretoras del surfactante o el agente tensioactivo. Van a revestir aproximadamente 5% de la superficie alveolar. Igual esto no significa que hay en menos cantidad, solo que en la superficie alveolar se pueden encontrar en menos cantidad. Y las células de cepillo, que lo que van a hacer pues es revisar la calidad del aire. Aquí vamos a ver la célula alveolar tipo 2 sobre la membrana, la lámina basal, y la célula alveolar tipo 1 también sobre la lámina basal, y pues los glándulas secretoras. La capa de surfactante va a ser una mezcla oleosa de proteínas, fosfolípidos y lípidos neutros que se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso a partir de los precursores en la sangre. Lo que va a hacer es disminuir la tensión superficial alveolar y va a participar en la eliminación de material extraño. Cuando digo disminuir en tensión superficial alveolar, digo que va a permitir que al momento de la expiración los pulmones no se colapsen en sí mismos. Como digamos que los pulmones son un tipo de esponja, cuando aprietas la esponja, digamos que se está expirando y se está en alguna forma colapsando, pero la capa surfactante lo que permite es que cuando sueltes el pulso se vuelva a inflar
y sin la capa surfactante se quedaría en ese estado comprimido como la esponja memory foam, que se queda comprimida por más tiempo. Y es producido por las células alveolares tipo 2 y van a regular respuestas inmunitarias alveolares. Van a contener proteína surfactante A, B, C, D. La A, por ejemplo, va a estar encargada de la síntesis de la capa surfactante, la B de la absorción, C mantenimiento, defensa, etc. El tabique alveolar pues va a estar encargado de la barrera hematogaseosa, donde se va a estar difundiendo los gases, específicamente va a ser en la delgada. La gruesa va a estar encargada de la drenación de los vasos linfáticos de los bronquiolos. Los macrófagos alveolares, que podemos observar aquí, van a estar encargados de eliminar partículas inhaladas de los espacios aéreos. Lo vamos a poder ver más a fondo su uso cuando les explique el caso clínico y cómo combaten a agentes externos. Aquí les hice una pequeña tablita por si les interesa saber cómo va cambiando dependiendo de la estructura que se vaya formando. Como podemos ver en los epitelios, primero empiezan como pseudocilíndrico estratificado ciliado, como en la tráquea, y conforme se va haciendo más angosto, pues también se van a ir disminuyendo en tamaño, como haciéndose simple en vez de estratificado y cúbico en vez de cilíndrico. El cartílago va a ir desapareciendo igual que las glándulas submucosas. No lo ven como pasos, sino como un proceso que se va a ir haciendo porque se va haciendo más angosto. Los alvéolos van a estar rodeados por capilares y este epitelio va a estar compuesto por células alveolares tipo 1 y 2 y a veces las células de cepillo. Muy bien, llegando a la parte de lo que viene siendo la irrigación sanguínea de lo que es el sistema respiratorio, pues podemos diferenciarla gracias a que se divide en dos. Tenemos la circulación pulmonar y la circulación bronquial. Empezamos hablando con la circulación pulmonar. Esta circulación pues principalmente irriga los capilares del tabique alveolar. Esta deriva de la arteria pulmonar que bueno, sabemos que sale del ventrículo derecho. Las ramas de esta arteria pulmonar transcurren con los bronquios y los bronquiolos hasta llevar la sangre a los capilares de los alvéolos. Esta sangre se oxigena y es recogida por los capilares venosos pulmonares, ¿ok? Ya cuando hacen este proceso se forman lo que llamamos nosotros las vénulas. Al final se forman las 4 venas pulmonares que devuelven la sangre a la aurícula izquierda del corazón. Más que nada estamos señalando algo tipo anatómico, pero es importante que lo sepan. Estamos viendo en esta imagen un bronquiolo típico, donde encontramos algunos vasos sanguíneos, pero pues en esta imagen les marco nada más lo que viene siendo el bronquiolo, ¿sí? Para definir lo que viene siendo la circulación pulmonar con los diferentes vasos sanguíneos que podemos encontrar en la parte superior. La circulación bronquial, pues principalmente la circulación bronquial, como su nombre lo dice, es a través de las arterias bronquiales, que vienen siendo ramas de la aorta. Esta circulación irriga todo el tejido pulmonar, excepto lo que vienen siendo los alvéolos. Las ramas más finas que tenemos del árbol arterial bronquial desembocan en los capilares pulmonares. Es por lo tanto que la circulación bronquial y la circulación pulmonar de la cual les había hablado se anastomosan a la altura de la transición que tenemos entre la porción conductora y la porción respiratoria. Muy bien, hablándole de los vasos linfáticos y lo de la inervación, para no entrar mucho en esto, resumiendo las cuentas, el drenaje linfático tenemos un drenaje que viene siendo el más importante, que es el drenaje pulmonar doble. Este establece un tipo paralelismo con la irrigación sanguínea doble. Tenemos que cerca de la parte de los bronquios suele haber una acumulación de tejido linfático asociado a los bronquios. Este tejido linfático asociado a los bronquios lleva una terminación que le conocemos como BALT. Esta terminación BALT y aparte también tiene los ganglios linfáticos en lo que viene siendo la zona de los bronquios. Y bueno, en su inervación pues sabemos que viene de los componentes de las divisiones simpáticas y parasimpáticas,
que vienen siendo los nervios autónomos. Estos nervios siguen las ramas de las arterias pulmonares para inervar el músculo liso de los vasos sanguíneos, el árbol bronquial y la mucosa respiratoria principalmente. Bueno, ahora vamos a hablar de nuestro caso clínico, que va a ser de tuberculosis. Este tipo de tuberculosis va a ser medio especial porque también va a ser lingual, pero no significa que la tuberculosis puede ser lingual, es estrictamente respiratoria. Hay casos que se vuelve lingual cuando tu sistema inmunológico está muy bajo, por ejemplo si tienes VIH, no estás desnutrido, tienes cáncer, situaciones de ese tipo. Bueno, les voy a dar las generalidades. Lo que va a causar esto es un bacilo, el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. Va a ser un patógeno intracelular, es decir, tiene que estar adentro de la célula, principalmente el macrófago. El problema va a surgir principalmente en las vías respiratorias inferiores y se va a transmitir por gotitas, o sea, droplets nuclei vía respiratoria. Como les dije, es muy raro que sea en otras vías, pero esto solo si tienes una debilidad inmunológica. Va a afectar a los alvéolos. Esto va a ser porque el bacilo va a ser fagocitado por los macrófagos alveolares. Al ser fagocitados por los macrófagos van a formar granulomas, que va a ser un conjunto de macrófagos que van a ser activados con la bacteria. Adentro van a estar encapsulados y alrededor van a empezarse a formar linfocitos T y natural killers al recibir la señal de que no está sirviendo muy bien esta granulosis. Bueno, este granuloma. Los macrófagos alveolares infectados van a activar, como ya dije, los linfocitos T y los natural killers. Y hay casos donde se puede causar la necrosis de tejido pulmonar. Esto va a ser por la citotoxicidad de los linfocitos. Otra forma de llamarlo pues también es la necrosis gaseosa, que va a darle como una característica tipo de queso, pero igual esto es en ciertos casos, no en todos los casos, y pues van a dañar a las células. Paciente masculino de 69 años de edad, fumador, sin antecedentes familiares de interés, ingresado en 2 ocasiones con el diagnóstico de neumonía bacteriana adquirida en la comunidad. 3 semanas antes de su ingreso comenzó con un cuadro febril, o sea, fiebre, vespertino, acompañado de diaforesis nocturna, que lo que es, pues es la sudoración extrema, tos seca irritativa, astenia, que es la pérdida de fuerza, anorexia y pérdida de peso, 10 kilogramos en 2 meses. En los últimos 3 días notó la aparición de dolor en la lengua con irradiación al oído derecho que se acentuaba con la masticación y le dificultaba la alimentación. En su examen físico tiene en general su examen físico está normal excepto por su fiebre. Cuando le empiezan a hacer su exploración cardiopulmonar, evidenció un murmullo vesicular disminuido globalmente con crepitantes diseminados en ambos campos pulmonares, es decir, cuando estaban escuchando a la parte superior de sus pulmones podían escuchar algo rarito. Como dice, fundamentalmente en los 2 tercios superiores del pulmón izquierdo, ruidos cardíacos rítmicos y taquicárdicos, o sea, su corazón se escuchaba más rápido. En la cavidad bucal se encontraron lesiones nodulares en el tercio posterior del dorso de la lengua. Bueno, todo esto es en el tercio posterior, infiltradas y con algunos puntos hemorrágicos, o sea, que había cierta irrigación de sangre. Y en la base de la lengua se observaron lesiones aftosas, que fueron blanco-amarillentas, redondeadas y de bordes definidos. En el resto de aparatos y sistemas no se encontró ningún hallazgo anormal. Aquí podemos ver la fotografía de su radiografía del tórax y podemos ver las opacidades nodulares en los 2 tercios superiores del pulmón izquierdo. Se supone que se debe de ver negro en esa parte,
pero en vez podemos ver como neblina o pequeñas nubes alrededor de esas partes. Esas serían las opacidades nodulares diseminadas. En la parte de la lengua, en la parte posterior, podemos empezar a ver estas pequeñas como bolitas que va a tener, que van a ser los nódulos. Algunos de ellos van a ser como un carácter hemorrágico, o sea, más rojas de lo normal. Van a tener una coloración amarillenta. Y sí. Aquí en el corte histológico podemos ya ver los granulomas. Podemos ver cómo los macrófagos empezaron a rodear al bacilo y empezar a encapsularlo. Al no estar sirviendo esto, porque casi siempre los bacilos se empiezan a diseminar, se empiezan a esparcir demasiado rápido, empiezan a activar los linfocitos T y los NK, que empiezan a rodear granulomas que van a estar formados por los macrófagos. Y si pueden ver como estas pequeñas coloraciones que van a estar rodeando a los granulomas en el B, esos van a ser los linfocitos y los NK. Ante la posibilidad de una tuberculosis pulmonar se indicaron los estudios pertinentes, baciloscopia o BAR. Esto es porque el bacilo el bacilo de tuberculosis tiene una característica que es resistente al alcohol, que es lo que va a estar revisando el BAR. Se realizó biopsia de la lengua, la que demostró un proceso inflamatorio granulomatoso incompatible con tuberculosis lingual. El cultivo del esputo y de las muestras histológicas confirmó el crecimiento de Mycobacterium tuberculosis. Se concluyó el diagnóstico como una tuberculosis pulmonar con compromiso lingual secundario y se inició manejo con poliquimioterapia según el Programa Nacional de Manejo de la Tuberculosis.